del tema número 2, análisis diferencial del movimiento de un fluido. Diferencial significa algo más pequeño que lo que podamos imaginarnos. Un límite. Porque con este análisis lo que se pretende es establecer las ecuaciones que gobiernan los principios de conservación que nos interesan en un punto, y esas ecuaciones son diferenciales, cuya solución nos permitiría saber cómo cambian las cosas de un punto a otro. Esto va más allá de lo que hicimos en termodinámica, que usualmente estábamos interesados en cómo cambiaban las cosas entre la entrada y la salida. Y la entrada era un área finita, es decir, constituida por infinitos puntos, al igual que la salida. Y peor aún, era como se trataba de un sistema cerrado, porque para que un sistema cerrado esté en equilibrio, hay propiedades que tienen que tener el mismo valor en todas partes. Entonces quiere decir que puede ser una masa relativamente grande y yo la caracterizo por una única temperatura. Entonces acá no va a ser así. Para variables tales como presión, velocidad, temperatura no, porque eso es terreno del curso de transferencia de calor. Para ello, luego de una introducción, donde lo que hicimos fue reiterar las opciones de sistema cerrado, punto de vista lagrangiano se llama aquí, y sistema abierto, volumen de control, punto de vista euleriano. También presentamos cuáles son las principales formas para presentar gráficamente un flujo. Y llegamos a un caso, un tipo de presentación gráfica preferida, que son las líneas de corriente. Líneas que no hay que olvidar en cada uno de sus puntos. Ellas son tangentes a la velocidad de dicho punto. Y eso tiene unas implicaciones matemáticas que las esbozamos. Luego comenzamos el análisis diferencial, mirando un flujo no viscoso. Pero no viscoso puede significar lo obvio, viscosidad cero, caso que solo existe en nuestra mente. Sería un caso de un flujo internamente reversible en el lenguaje termodinámico. Pero además dijimos, pero un momento, puede ser un flujo viscoso, pero que por X o Z la viscosidad no se haya manifestado en todo el fluido o en parte de él. Porque la ley de la viscosidad de Newton, cuya formulación más simple es esta, nos dice claramente que si la viscosidad es cero, por supuesto, no hay esfuerzo cortante. Pero si el gradiente de velocidad normal es cero o muy pequeño, pues los esfuerzos cortantes también serán consecuentemente muy pequeños. Entonces, esas dos opciones caben aquí. Inmediatamente nos movimos al caso donde ni siquiera hay velocidad. Y eso se engloba dentro de la llamada hidrostática. Noten que este tema tiene una, dos,
3, 4, 5 partes. Por eso les decía que es un tema realmente extenso, iniciando con flujo no viscoso y terminando con flujo viscoso, las famosas ecuaciones de Navier y Stokes. En el caso donde no hay velocidad, sin embargo, hay que advertir lo siguiente. No hay velocidad, depende del observador. Y no me canso de repetir el ejemplo clásico. Nosotros vemos pasar por la calle, la carretera, el camión cisterna, y vamos imaginando por comodidad, simplemente por facilidad, que está hasta los tequeteques de agua. No le cabe una gota de agua en ese tanque. Eso es un flujo, tiene velocidad. Pero el chofer le hacemos la misma pregunta y él mira hacia atrás y dice, no se mueve. Pero dice que se reposa. Los dos observadores están describiendo lo que sucede. Por eso se llama observador. El asunto es que esa porción de agua se mueve como un todo. Cuando se da ese caso, un simple cambio de referencia me permite ver el agua en reposo. Ese caso también es cubierto por lo que vamos a decir en libertad. Y no es solamente esa traslación, porque si el fluido está en un recipiente y ese recipiente rota alrededor de un eje, el eje puede pasar por el recipiente o lejos del recipiente, quedamos en lo mismo. Nosotros, si nos ponemos a rotar con el recipiente, vemos que el fluido no se mueve respecto a nosotros. Entonces eso también es un caso de flujo no viscoso. Eso se le llama reposo relativo, por lo que acabo de explicar. Con hacer un cambio de referencia, ahora frente al nuevo sistema de referencia, el fluido está en reposo. Pero si el observador está en un o representa el sistema de referencia inercial, es como si fuera reposo absoluto. ¿Okay? Bueno, posteriormente revisaremos continuidad de lo que dijimos aquí. Vamos a establecer la ecuación de Bernoulli original. La misma se parece mucho a la primera ley, tanto que decidimos tomar la primera ley y reescribirla en el formato que identificamos la ecuación de Bernoulli, y eso se le llama la ecuación de Bernoulli modificada o extendida. ¿Y por qué modificada? Bueno, porque la primera ley es válida para un proceso reversible o irreversible. El mecánico de los fluidos significaría viscoso o no. Ah, buenas noticias. Y finalmente, como dije, tomamos estas ecuaciones y las vamos a extender a flujo viscoso. ¿Qué hacemos para extenderlas? Incorporamos los esfuerzos cortantes y hasta el último momento vamos a mantener los esfuerzos normales viscosos, que ya hemos dicho hasta el cansancio, que son insignificantes en la mayoría de los casos de interés. Y es por eso que los libros, los profesores de termodinámica hablan de la presión como el esfuerzo normal en un fluido. Pero aquí le estoy diciendo, no, es la presión más un pelito de naturaleza viscosa. Pero es eso, un pelito que ni le paramos. Okay. Cuando estemos aquí vamos a ver
¿En qué circunstancias habría que prestar atención a ese peligro? Ok. Ahora lo sí. Cuando comenzamos la ecuación de cadena de movimiento, lo primero que hicimos fue demostrar el principio de Pascal, que dice que si no hay efectos viscosos, la presión es la misma en todas las direcciones. O sea que si yo tomo esta porción fluida, que es un sistema cerrado, aquí estamos usando un punto de vista de lagrangiano, y las dimensiones de este triángulo rectángulo las hacemos tender a cero, esta presión, que es horizontal, esta presión, que es vertical, y esta presión, que no es ni horizontal ni vertical, son iguales. Siempre, independientemente de este ángulo. Cuando hagamos tender esto a cero. Ok. Eso lo demostramos. Aquí aprovechamos y dijimos que si es no viscoso, pues no hay efecto viscoso y el esfuerzo normal es simplemente presión. Entonces aquí añadimos, cuando sea viscoso, la presión sigue existiendo, se le sigue llamando presión porque es simplemente el promedio aritmético de los tres esfuerzos normales. Ahora vamos a ver lo que dijimos que se obtenía al resolver la ecuación diferencial que gobierna la conservación de cantidad de movimiento para un flujo no viscoso. Traducción. La ecuación, la segunda ley de Newton en forma diferencial para un fluido. Eso es lo que no hay que olvidar. Ok. Aquí queremos saber cómo cambia cómo cambian las propiedades, presión, velocidad, cómo está relacionada en las tres direcciones. Entonces tomamos un elemento prismático. Fíjense que en el caso anterior, el principio Pascal, era un elemento prismático, pero era un prisma triangular. Es como decir, esta cara era un triángulo. Es como si yo tomara la mitad de este paralelepípedo. Nuevamente, la dirección Z va a ser la vertical, la dirección X y la Y la horizontal. O sea que esto es como si ustedes estuvieran mirando de arriba hacia abajo las cosas. Porque cuando yo me muevo de aquí, a lo largo de esto estoy subiendo. Pero yo estoy mirando las cosas hacia abajo. Pueden ver que ya de una vez pusimos los tamaños del paralelepípedo en forma diferencial. Porque en el caso de Pascal lo tomamos en forma finita y luego lo hicimos tender a cero. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Vamos a decir que la presión aquí tiene un cierto valor. Entonces, si ese es el caso, la presión en la cara opuesta no tiene por qué ser igual. ¿Por qué no tiene por qué ser igual? Bueno, porque son dos puntos distintos. Están separados. ¿Por cuánto están separados? Por diferenciales. Ajá. De aquí hasta acá, la presión cambia con X, en general. Eso se le llama gradiente de presión. El gradiente de presión en X, aquí está, ¿ves? De P de X. ¿Cuánto me moví en X? Tanto. Entonces, si yo multiplico el gradiente de presión por lo que me moví, me daría la presión aquí. Esto es como hacer un desarrollo en serie de Taylor y solamente mantenemos el término de primer orden. Ustedes recordarán que la serie de Taylor tiene infinitos términos. Luego viene uno con dx al cuadrado, dx al cubo y así. Pero yo prefiero mirar los términos de gradiente. Esto me dice cuánto cambia la presión por cada unidad de longitud que yo me mueva.
Ajá, pero yo lo que me moví fue de X. Entonces multiplico y esto que está acá es como el delta P que hay de aquí hasta acá. Ya estoy listo para hacer el balance en X. Entre la fuerza debido a esta presión y la fuerza debido a esta presión, solamente sobrevive la parte del gradiente de presión. Y es negativo porque esto va hacia la izquierda. Porque este P de Y de Z se cancela con P de Y de Z. ¿Ok? Aquí está. ¿Hay alguna otra fuerza en X? No hay, por dos razones. Ya puse el esfuerzo, que es el único existente porque este flujo no viscoso. La otra razón es que la gravedad que está actuando lo hace como se señala aquí en Z, no en X. Quiere decir que esta es la fuerza neta en X que actúa sobre este sistema cerrado, estamos usando el enfoque lagrangiano, en la dirección X. Y eso que será igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la masa? La densidad del elemento por el volumen, por la aceleración del mismo en la dirección X. O sea que este elemento se está moviendo. Si ese elemento lo veo yo un poco más adelante, ya está en tiempo, está en otra posición. ¿Cómo se mueve? En forma genérica. En X, en Y, en Z. ¿Cómo se puede cambiar con el tiempo? Inclusive las cosas. Bueno, aquí está entonces. Como ustedes pueden ver, es muy fácil darse cuenta que el volumen del paralelepípedo desaparece. Lo cual quiere decir que esta ecuación pasa a constituirse en un balance de fuerza por unidad de volumen. Un balance de fuerza volumétrico por unidad de volumen. ¿Y qué quedó? Bueno, ρ por AX y el término de gradiente de presión. ¿Qué me dice esto? Mire, si usted observa un cambio de presión cuando se mueve en X, ¿qué es lo que significa eso? Eso es debido a dos causas. Primero, porque es una masa lo que usted está recorriendo al moverse. Y segundo, esa masa no está estática, esa se mueve. Pero no es solamente que se mueve, lo hace aceleradamente. Esto me dice que si se mueve con aceleración constante, óigase bien, dp de x sería cero. Eso querría decir que en la dirección horizontal la presión no cambiaría. Eso es lo que pasa en un fluido en reposo absoluto. O sea que de aquí podemos sacar una conclusión. Si un fluido se está moviendo horizontalmente con velocidad constante, horizontalmente la presión en el centro de ese fluido es constante. O sea que allí el movimiento no le hace nada. Si se mueve con, en X. si se mueve con velocidad constante, la presión es constante. En X. Porque como es que estoy mirando esto. Y X es horizontal. Ok. Si Y también es una coordenada horizontal, como dije, estamos mirando esto en planta, de arriba hacia abajo, el resultado va a ser análogo. Creo que tengo que hacer cambiar X por Y. No es nada. La cosa va a estar buena en Z. ¿Por qué va a estar buena? Por decir que va a ser distinto. Porque en Z hay otra fuerza. ¿Cuál es? La gravedad. A eso se le da el nombre genérico de fuerza másica o de cuerpo. Actúa sobre todas y cada una de las partículas fluidas que componen la masa de control que estoy explicando. En cambio, los esfuerzos son lo que el resto del fluido
le hace a esa partícula. Y por eso se llaman fuerzas de superficie. Las fuerzas de cuerpo se pueden transmitir, más que pueden, se tienen que transmitir a distancia. Porque si actúan sobre el interior de la masa de control, no es que el fluido que está alrededor la ejerció, porque el fluido que está alrededor está en contacto con la masa de control en la superficie de control. ¿Quién ejerce el peso? El planeta Tierra. ¿Está en contacto el fluido con el planeta Tierra? No necesariamente. Si yo tengo el fluido en un vaso de agua aquí, el fluido está en contacto con el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra está ejerciendo una fuerza de atracción sobre el fluido. Y en este caso sobre el vaso. Si yo abro mis manos, se cae. Si se cae, quiere decir que hubo una fuerza que cambió el movimiento, porque el movimiento era que yo lo tenía suelto. Quité mis manos y apareció otra fuerza. Y tomó control. Apareció, tomó control de una fuerza que ya existía. Pasa que mis manos la tenía anulada. Bueno, veamos la ecuación. Nos podemos imaginar. Va a aparecer este término en Z igualito. Va a aparecer este término en Z, pero aquí va a estar acompañado de la gravedad, del peso. Y el peso es en la dirección negativa. Aquí lo puse. Aquí está el peso en la dirección negativa. Acompañando a la fuerza de superficie. Esta es la fuerza másica y este es el cambio de cantidad de movimiento. Mejor conocido como M por A. Fuerza másica es la fuerza de la gravedad. Esta es la fuerza másica o de cuerpo, la gravedad. Y esta es la fuerza de superficie, debido al esfuerzo o presión, que es el único existente. Se vuelve a simplificar eliminando el volumen, con lo cual convertimos esta ecuación en volumétrica, y ahora sí nos queda algo que ya conocíamos. ¿Qué conocíamos? Que la presión en Z cambia de acuerdo a la gravedad. Pero si se está moviendo el fluido y no hay efecto viscoso, también cambia de acuerdo a la aceleración. Entonces fíjense, estas tres ecuaciones, ρ X, ρ Y, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Puse X. ρ Z, no. Lo que están equivocados son mis ojos. ρ Z. Ahí dice Z. ¿Okay? O sea que el miembro izquierdo tiene ρ por cada una de las tres componentes de velocidad. Yo puedo sumar las tres ecuaciones. Una es en X, otra es en Y y otra es en Z. Y cuando la sumo, ¿qué me va a quedar aquí? La aceleración completita con sus tres componentes. Esto que está aquí ocurre lo mismo. Perdón, con esto que está aquí. Aquí tiene, perdón, lo dije mal, aquí está. Aquí tiene Z, aquí tiene X y aquí tiene Y. Si yo sumo esos tres términos, eso da origen a algo que se llama el gradiente. Eso lo vieron ustedes en cálculo. Y no sé si también en álgebra. Porque en álgebra usted ve vectores, ¿cierto? No, mayormente cálculo 3. Lo vieron cálculo 3. Pero en álgebra deberían verlo porque Sí, son vectores. esta operación origina un vector.
esta operación es producto del accionar de un operador que se llama el operador nabla. Nabla sería el nombre de ese símbolo griego que es una delta mayúscula a la inversa. En coordenada cartesiana, ese operador es lo siguiente. ¿Qué va entre ese paréntesis? El argumento. La cruz de la suma es un operador. ¿Cuáles son los argumentos? Los sumandos. La operación suma necesita dos argumentos. La resta, el guión, es otro operador. ¿Cuáles son los argumentos? El sustraendo y ese otro momento. La multiplicación, la X, otro operador. O sea, hay muchas operaciones. Nosotros conocemos prácticamente desde que comenzamos a estudiar las operaciones algebraicas. Pero aquí le estoy presentando un operador vectorial. La flechita esa es para enfatizar que es un vector. Entonces, si nosotros ponemos allí P, tenemos el gradiente y me va a dar un vector. Por ejemplo, más adelante va a aparecer esto. Entonces allí el operador actúa sobre un vector. Aquí está actuando sobre un escalar y da origen a un vector. Esto se lo llama el rotacional. Tiene que ver con fluido, flujo quise decir, y con efectos viscosos, por cierto. Ok. Y por supuesto, esta rho G también la puedo convertir en vector porque yo sé cuánto vale los otros componentes de la gravedad, 0 y 0. ¿Y por qué? Porque son las direcciones horizontales. O sea que yo puedo tomar las tres ecuaciones, multiplicarlas por los vectores unitarios y sumarlas y obtener la ecuación de cantidad de movimiento para un flujo no viscoso en forma vectorial. Porque la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial. Acá es buena idea escribirla con el gradiente de P en el miembro izquierdo para denotar que eso es lo que yo ando buscando. ¿Cómo cambia la presión de un punto a otro? Aquí puse por no dejar que hay autores, este profesor cuyo libro mostré el martes, profesor Hansen, le gustaba, porque ya él falleció, utilizar la expresión gravedad efectiva para G menos A. Fíjense, si yo paso esto para acá y este para acá, tengo esta ecuación. Paso esto para el miembro izquierdo, aquí está, y esto lo pasa para el miembro derecho, pero ρ es factor común y queda G menos A. Entonces, aquí luce como la ecuación básica de la hidrostática, que dice que la presión depende, o su gradiente, la forma como cambia en una dirección, depende de la densidad y de la gravedad. Pero aquí nos está diciendo que sí, además de la gravedad terrestre, hay un movimiento del fluido, se puede pensar
que la gravedad terrestre ha sido afectada por esa aceleración del fluido y ha originado una aceleración efectiva. Pero en verdad, esa idea del profesor Hansen no cuajó. A mí me parece ingeniosa, pero a la gente no le pareció. Okay, total que yo la pongo por curiosidad. ¿Qué nos queda a nosotros? Resolver esta ecuación. ¿Para cuáles casos? Aquel donde la aceleración sea cero. ¿Okay? Aquel para el cual la aceleración sea lineal, una aceleración constante. O sea, que sea traslación con aceleración constante. Y aquella donde la aceleración sea centrípeta solamente, un fluido rotante, a velocidad angular constante. Un fluido rota a velocidad angular constante y tiene aceleración. Pero no está diciendo que es constante la velocidad angular. Bueno, si es constante la velocidad angular, es constante la velocidad tangencial en magnitud. Porque la velocidad es un vector. Entonces, cuando pasa por aquí, por mi derecha, mi dedo, vamos imaginando que es la velocidad. Cuando pasa por enfrente de mí, ya no es el mismo vector, tiene otra dirección. Si cambió el vector de velocidad de aquí hasta acá, ahí hay aceleración. Esa es la aceleración centrípeta, que es una aceleración radial. Esa es la aceleración normal. Sí. Esos dos casos los vamos a mirar, no porque no haya más, sino que son casos que no son conocidos. ¿Y dónde vemos nosotros un fluido dando vueltas? Yo lo dije la vez pasada. No vayamos a pensar que es la licuadora o la batidora, porque allí no da vuelta el recipiente. Allí hay una zapa. Aquí estoy diciendo que es el recipiente. Una centrifugadora. En los laboratorios donde nos hacemos nosotros los exámenes, la usan para un montón de cosas los bioanalistas. Ponen la probeta, ¿verdad? En un plato, un extremo, mira, puerta. Entonces, eso que está allí es un fluido que corresponde a ese caso que acabo de decir. No es mala idea ver qué consecuencias tiene sobre lo que digamos en forma de ecuaciones la presencia de efectos viscosos.